que sea el Espíritu Santo el que tome el control de lo que vamos a hablar y de todo lo que aquí vaya a suceder a continuación. Dígale conmigo: Padre, te damos gracias. Reconocemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Reconocemos que el Espíritu Santo que tú nos has dado, como dice tu palabra, como un anticipo, como un sello, como algo que tú prometiste y cumplirás, Él hará su trabajo por medio de nosotros. Espíritu Santo, eres bienvenido una vez más a este lugar y te pedimos que tú captures, que tú cautives nuestro pensamiento, todo aquello que hay en nuestro corazón. Y te pedimos, Señor Jesús, que abras los cielos sobre este lugar por amor al Padre, porque está escrito que el Padre quiere comunicarse con nosotros desde los tiempos antiguos, pero Él está esperando, como dice: busqué a uno, a solo uno que se disponga a hacer la voluntad en la tierra, la voluntad del Eterno, dice la Escritura, pero no lo hallé. Y esta mañana dígale conmigo: yo me dejo encontrar, porque Dios, Él es su voluntad, conocernos más, contactarnos, hablarnos, sanarnos, restaurarnos. Y si en nuestro corazón, oiga la palabra que estamos orando, hay confusión, en el nombre de Jesús, dígalo: sale toda estructura prefabricada por la mente humana, toda estructura que me fue formada errada, que no viene del diseño del cielo. Hoy en el nombre de Jesús, dígalo, declárelo y créalo, es sacada de mi mente y doy lugar a lo nuevo de Cristo, doy lugar a lo nuevo que el Espíritu Santo quiere establecer en mi vida, al Espíritu de avance, al Espíritu Santo. Lo creemos en el nombre de Jesús y declaramos una vez más que los cielos se abren, porque todo lugar donde Dios es adorado, ese lugar Dios se manifiesta. Amén. Todo lugar donde a Dios se le cree es un lugar donde también se le llama un lugar de sacrificio, y el Espíritu Santo no tarda en responder. Por eso lo creemos, lo declaramos y también nos ponemos de acuerdo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, con un poderoso amén, que quiere decir así sea. Denle una ofrenda de aplausos al Rey. Denle una ofrenda de aplausos al Rey. Y yo quiero decirle esto antes de ir comenzando, que no nos pusimos de acuerdo. Tome su lugar. En lo natural humano no nos pusimos de acuerdo, pero una forma de nosotros poner a prueba a veces incluso lo que es de Dios y lo que no es de Dios es cuando hay las divinas coincidencias. Y se lo voy a explicar rápidamente. Yo no me había puesto de acuerdo con el hermano Enrique, se llama, ¿verdad? Enrique, ¿es su nombre, Enrique? Sergio, ya le cambié el nombre. De Sergio, acerca de lo que íbamos a hablar, acerca de lo que hoy se le iba a enseñar. Pero le voy a decir algo: el Espíritu Santo conoce la necesidad de todos nosotros. Y le digo algo, a veces nosotros decimos, coincidimos, pero no es la primera vez que me ha pasado esa divina coincidencia. Hay ocasiones, yo ya se lo enseñé en una ocasión, en Escárcega estábamos en el tiempo de oración, el tiempo de intercesión antes del servicio, y comenzamos a orar porque hay algo que la Biblia le llama orar en el Espíritu. ¿Y sabe qué es orar en el Espíritu? Cuando tú no te enfocas en lo que tú sabes o lo que tú estás pensando, como dice Pablo, oraré en el Espíritu, pero mi entendimiento se desconecta de una realidad humana, es decir, no estás pensando lo que vas a decir, sino tú te dejas llevar por el poder del Espíritu Santo. Eso es orar en el Espíritu. Y recuerdo, hermano, que en esa ocasión yo empiezo a orar y empiezo en el tiempo de la oración, me dejo guiar por el Espíritu y empiezo a hablar, así como Gedeón, aquel día cuando él tenía miedo, pero él le pidió una señal a Dios, porque Dios le dijo, así como los madianitas van a ser como un solo hombre y tú los vas a derrotar. Y Gedeón tenía miedo. Yo estaba orando. Y cuando la pastora toma el lugar para predicar, dice: hermano Víctor, líder, usted me robó mi prédica, me dice así. Pero no es que yo le haya robado su prédica, porque yo no sabía de qué ella iba a hablar. Estaba yo orando en el Espíritu. Y como quizá ella se conectó en el Espíritu a pedirle al Padre una palabra para la iglesia, ahí se dio la coincidencia o la conexión. ¿Sí me está entendiendo qué es orar en el Espíritu? O sea, no es algo que tú estás pensando que tú... Jesús dijo, palabras repetidas o vanas palabrerías.
oremos en el Espíritu. Entonces, eso da lugar, porque hoy le voy a hablar de lo relativo al pecado, pero necesito que usted se conecte con esta palabra en su corazón. Ahí donde usted está sentado, su corazón no ha parado de latir. Y usted tiene que conectarse, porque si usted quiere la recibe, pero si no quiere también no la recibe. ¿Me entiende? ¿Y por qué se lo digo? Relativo al pecado, mire, porque a veces nosotros tenemos una estructura que nos fue dada desde que éramos niños, cuando nos llevaban a la iglesia, cuando nos enseñaban ciertas cosas, y a veces nosotros hay cosas que le estamos llamando malo, pero es porque alguien nos los enseñó así. Alguien nos enseñó que eso era malo. Y lo relativo al pecado, toda forma, escúcheme, ¿qué es el pecado? Toda forma de transgresión consciente de una ley o de la ley de Dios, eso es. ¿Entendió qué dije, hermana? Toda forma, no, la hermana de atrás. Toda forma de transgredir la ley de Dios conscientemente con el conocimiento de la palabra es pecado. Por eso es que la Escritura dice que todos somos pecadores por naturaleza. Entonces, unos pecan de otra manera, otros de otra manera, pero al final de cuentas todos pecamos. Porque dice la Escritura, no hay justo solo uno. Otros hermanos citaban que nuestras obras son como trapo de inmundicia, dice, ¿no? Y te la puedes pasar todo el tiempo recitando ese mismo texto sin entenderlo. Pero yo quiero hacerle la pregunta, iglesia, comprendamos esto. Antes de Moisés subir al monte a escribir los 10 mandamientos, que no eran 10, no sé si tú lo sabías, eran más. Eso solo fue un resumen. Porque si entendemos que Moisés tardó ¿cuántos días en sus noches? 40 días y 40 noches escribiendo ahí lo que Dios le decía en las tablas de piedra. ¿Cómo se regía Israel o las naciones antiguas, anteriores, los cananeos o las otras naciones que estaban sobre la tierra si no habían los 10 mandamientos? ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Cómo se regían? Porque si yo no te digo a ti, oye, escúchame y ponme atención, mira, robar es malo. Tú lo vas a hacer, pero tú no sabes que es malo porque no hay nada o nadie que te lo diga o una ley que te lo establezca. Y eso lo dice Pablo, acompáñame en Romanos capítulo 7, versículo 7, para entrar en materia. Alguien que me acompañe, solo es un verso de ese libro de Romanos, que nos va a dar luz a lo que te quiero mostrar esta mañana. Romanos 7:7, mira qué dice. Léalo a alguien por allá y yo lo leo en una versión amplificada. Amén. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciar. ¿Escuchó eso? ¿Cómo conocemos el pecado o lo que no es correcto? Por medio de la ley. Pero mira qué dice. Vamos a decir, dice Pablo, por esto que la ley es pecado. Es una pregunta, y a continuación lo afirma. Claro que no. Sin embargo, de no ser por la ley, dice, yo no hubiera conocido o sabido lo que es él. La ley nos muestra el pecado. Jamás habría sabido lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho, no codiciarás o no codiciéis. ¿Sí está entendiendo esa parte? Porque a veces yo me he topado o hemos encontrado personas que dicen, es que hermano, oiga pastor, es que querer hacer el bien está en mí, más abajo lo dice, mas no el hacerlo. Pero yo le digo algo, es una obra propia de nuestra carne que la ley nos está manifestando. Pero le pregunté, ¿cómo se regía antes el pueblo de Israel? Dios sabía que era necesario que hubiera una ley para dirigir ¿a quién? A un pueblo, a una nación. En ese momento la ley ¿a quién fue dada? Fue dada a Moisés. ¿Para quién fue dada? Al pueblo. ¿Por qué? Porque hay una evidencia grande de que el pueblo tenía una avidez, quería, escuche esta palabra, y este es apenas el inicio, porque vamos a checar otros versos que nos van a dar luz. Es lo que yo creo, no sé si usted lo cree, ¿no? Escuche esto.
estaban ansiosos de hacer algo. Yo a veces le digo a uno de mis hijos, oye, es que estoy aburrido, no tengo que hacer. Como aquella de los memes de internet, ¿verdad? No tengo que hacer, y se toma la foto y todo tirado a su alrededor. ¿Será que no tiene que hacer o la persona está ociosa? Dice, no tengo que hacer en mi casa, ya me aburrí. Hay basura que recoger, hay trastes que lavar, hay cobijas que doblar, hay hamacas que lavar, cosas de ese tipo, ¿no? Pero yo quiero que entiendan esta parte, escuchen. A veces el hombre está ocioso, ¿por qué? Porque su naturaleza fue creada para adorar, y cuando no adoramos al Creador, andamos buscando qué hacer porque nuestro corazón así nos lo demanda, porque es nuestra naturaleza, así nos crearon. Yo le he dicho que a veces si nosotros ya no adoramos al Creador, dicen por allá, terminamos adorando a la creación. Romanos también lo dice. Estamos adorando a las criaturas. Estás adorando a tu esposo, hermana. Ay, si él me deja, yo me muero. Lo estás adorando porque un día tú le dijiste, yo te adoro y contigo hasta la muerte. Y hay algo que le decía, pastor, es que eso no es malo. Le dije algo, ¿verdad? Quizá para mí no, quizá para mí sí, perdón, para usted no. Pero ni a un niño, ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni siquiera a tus perros se te ocurra usar la palabra de decir, yo te adoro. Porque la adoración solamente debe y siempre será para el Creador de todas las cosas. Y las palabras nos atan. Tú le dices, yo te adoro, yo lo he escuchado. Yo te adoro. Y cuando esa persona te traiciona o se va o hace algo, tu mundo se te derrumba porque tú te ataste inconscientemente con palabras. Entonces, ¿qué sucede? Moisés se va al monte porque Dios le dice, sube. Y dice la Escritura que estuvo ahí 40 días y 40 noches escribiendo. Imagínatelo. Y hay algo que yo le he parafraseado ahí. Imagínese a Moisés que le dijera a Jehová, a Yahweh, al yo soy que le habló, permítame tantito, voy al baño. ¿Se lo imagina usted? Le voy a decir algo, no fue así. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, las necesidades humanas quedan en segundo plano, o más bien, ya no existen. Amén. Usted dice, ¿cómo es posible que Moisés pasó 40 días y 40 noches escribiendo lo que le estaba dictando el Padre? Hoy así lo conocemos. Y no se cansaba. Y no tenía hambre, porque dice que no, ahí lo dice. No comió, y lo especifica, ni bebió. ¿Se da cuenta? Y cuando Moisés regresa de esa instrucción que le dan, ¿qué pasó? ¿Qué estaba haciendo el pueblo? El pueblo estaba adorando a un becerro de oro. ¿A quién le dejaron encargado al pueblo? A Aarón, ¿verdad? Pero la misma mezcla que había en Israel de los egipcios que se quisieron unir a ellos, fueron los que empezaron a incitar, como aquí tuviera en el grupo alguien, escuche esto, no le hagas caso al pastor, el pastor está loco. Y así empieza uno y se va al otro, y se va haciendo una cadenita. Pero hay una necesidad en nuestro corazón. Entonces, hay cosas que a mí me pueden parecer mal, que a usted no. Como la palabra que yo le digo, culturalmente hablando igual, ¿no? Yo tengo una forma de enseñarle a mis hijos a decirles, en la casa no se dice sobró comida, porque yo no soy, dicen en algunos lugares, yo no soy cochino, yo no soy puerco, yo no soy chancho, como usted lo quiere entender según su lengua. Porque yo no como sobras. Yo le digo, quedó comida, hay comida. Pero yo no uso la palabra de sobró comida. ¿Y por qué? Estamos hablando del pecado. Porque culturalmente, hermana, nosotros tenemos una forma de que nosotros, no sé si le ha pasado, y esto ya lo he dicho, un modismo. Que usted está hablando con una persona y se equivoca y no dice me equivoqué. ¿Cómo dice la persona? Ah, miento. ¿Se ha dado cuenta cómo nosotros inconscientemente nos hemos llenado de algo cultural? Y a veces nosotros decimos, hermana, es que yo tengo la cultura del reino. ¿Sabe cuál es la cultura del reino? Usted ha visto que la Escritura diga el débil, ya no puedo más. Diga el débil, me voy a morir. Diga el débil, dice la cultura del reino, dice, diga el débil, fuerte soy. La cultura del reino es lo contrario a lo que nosotros creemos, a lo que nos enseñó la abuelita, lo que nos han enseñado. ¿Me entiende? Y hay un
pasaje que puede chocar con nuestras enseñanzas, ¿eh? No sé si lo ha leído, ahí se lo voy a mandar al grupo, a los que estamos en un grupo de la Iglesia del Rey Jesús, cuando dice el apóstol Juan en una de sus cartas: porque ustedes no necesitan maestros, el que les enseña es el Espíritu Santo. Cualquiera diría, ah, ahí está, yo no necesito pastores. Eso era lo que... No, no está diciendo eso. Te está diciendo que el que te va a guiar, el que te va a enseñar más directamente es el Espíritu Santo. Entonces, regresando a nuestra escritura, dice que la ley nos muestra lo que es pecado y lo que no es pecado. ¿Qué le dijeron ahí a Moisés? No robarás, no cometerás adulterio. Pero entonces, si eso no se había escrito hasta el pueblo de Israel, Dios le dio los mandamientos. ¿Cómo vivían las otras naciones? Imagínense cómo vivían los egipcios, fuera de la ley. Y acá hay una palabra muy interesante, hermanos, entiéndalo, para la gente que juega con eso. Entonces, Salomón, ¿se fue al cielo o se fue al infierno? ¿Usted qué cree? Como dice el pastor por allá, Carlos, usted está aquí diciendo que ese es Sansón. Ya te va a estar esperando en el cielo. A ver si le vas a decir Sansón. Todo tiene un propósito. Y a veces nosotros, oye, ¿será que si fulano, David, se fue al cielo o se fue al infierno? Pues yo le tengo una respuesta a esa pregunta. Usted tiene que saber. Así como hay gente que puede decir, oye, mira cómo Dios usa a esa hermana cuando pasa aquí a dirigir la alabanza. Oye, mira cómo Dios usa a ese predicador. Yo te tengo una noticia. Es por su gracia, no por tu gracia. Es por su gracia, no por tu aprobación. Amén. Porque Dios es el que pone, dice, el querer como el hacer. Y a veces nos vamos a sorprender porque el problema no está en la persona, solamente está en uno mismo, que nos acostumbramos a enjuiciar. ¿Entiende? Búsqueme rápidamente 2 de Corintios 3:6. Mire qué dice. 2 de Corintios 3:6. Esto es lo relativo al pecado. Segunda carta de los Corintios, capítulo 3, verso 6. Alguien de acá participe para ver si 2 de Corintios 3:6. Mire qué dice. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. ¿Escuchó eso? Pues él dice acá, oiga esto, nos ha capacitado para ser servidores. Escucha la palabra, servidores de una nueva, ahí dice pacto, ¿verdad? Sí. De una nueva alianza, basada no en una ley, sino en la acción ¿de quién? Del Espíritu. ¿De qué Espíritu? Del Espíritu Santo. Escuche esto. La ley condena a muerte, pero el Espíritu de Dios da. Es por eso que hay gente que le está llamando al Espíritu Santo también mi conciencia. Pero no es tu conciencia, es el Espíritu Santo. Recuerde que Él redarguye, Él nos instruye. Y por ahí me parece que hay un salmo del cual hizo una canción Julio Melgar que decía, aún mientras yo duermo, tu Espíritu me instruye. ¿Qué quiere decir? Que a veces tú estás durmiendo y recibes un mensaje de parte de Dios por medio del Espíritu Santo. Pero escucha esto, mira qué dice. Nos ha capacitado como servidores de una nueva alianza o de un nuevo pacto. ¿Y de cuál pacto está hablando? De que no es que la ley no funcione. Es que el problema es que hay mucha gente hoy, analiza esta parte, que todavía sigue bajo la ley. ¿Y sabes por qué te digo que sigue bajo la ley? Porque cuando una persona falla, te lo dije la semana pasada, ¿qué es lo que hace? Mira, las dificultades nos sirven para probar qué hay en nuestro corazón. El momento que tú ibas a recibir la tanda y ese momento a tu tandero se le metió el diablo, no sé qué le pasó, pero digo, no, te toca hasta la otra. ¿Qué haces? ¿Cómo reaccionas? ¿Empiezas a maldecir? ¿Empiezas a quejarte? ¿O simplemente, como cualquiera, se molesta y se queda callado porque ha entendido que las palabras o te condenan o te justifican? Así mismo, escuche esto, hermano. Tenemos que entender que si hay una nueva alianza, un nuevo pacto que Dios hizo con nosotros los hombres, tenemos que hacerlo efectivo por medio del Espíritu Santo. Mire, hay mucha gente cansada en la iglesia.
Y cuando me refiero a cansado, no hablo físicamente solamente, ¿eh? Espiritualmente. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque hemos aprendido a llevar cargas espirituales con nuestras propias fuerzas. Si Él dijo, no te preocupes, o más bien Jesús dijo, nadie por más que se afane podrá crecer 1 milímetro. Te lo estoy diciendo campechaneado, o te lo digo como dice en la letra. Nadie por más que se afane logrará añadir a su estatura 1 codo. Beto a saber cuánto mide 1 codo, pero habla de 1 milímetro. Entonces, ¿cuál es la pauta? Me decía el pastor, no sé, si yo soy el que estoy menos estresado por mis hijos. De verdad. Y no porque no me interesen, sino porque yo sé que Dios tiene el control. Amén. ¿Me entiende? Yo ya no debería estar acá, pero yo quiero decirle esto, si usted está en este lugar acá y yo también, es porque a pesar de las dificultades, a pesar de los tropiezos, como si dijéramos, no lo haga, espiritualmente hágalo por dentro. Como aquel niño que le dicen, siéntate y está parado. O más bien le dicen, párate y está sentado. O se para y dice, por fuera estoy parado, pero por dentro estoy sentado. Levante su mano en su interior, no lo diga. Quien no peca, quien no se equivoca. Porque si la Escritura dice, yo no creo que Dios sea mentiroso, ¿verdad? ¿O sí? Que todos pecamos con acciones, palabras o con pensamientos. ¿Cierto? Pero acá dice, escucha, que hay una nueva alianza. Y hasta que Dios dice que yo estoy mirando que mis criaturas, que mis hijos están batallando. ¿Sabe por qué? Porque se cumple lo que dice Pablo. Quieren hacer las cosas buenas, pero no pueden. ¿Y por qué no pueden? Porque tienen preceptos de la verdad de Dios o solamente conceptos. Igual, escúchenme, mire, le voy a decir esto. Por ahí dice que dijo Spurgeon, va para nosotros los que predicamos, enseñamos, hablamos, como aquel predicador. Si tú subes a este lugar, no, yo sé más que ese pastor, no, yo ahorita voy a hacer que tiemblen y lloren. Vas a bajar de la siguiente manera, humillado. Pero si tú subes humillado, tú vas a bajar. Después de haber exaltado a Dios, vas a bajar tú contento, agradecido, gozoso, diciendo, wow, Señor, si tú usaste una burra, ¿por qué no me usas a mí? Como aquella hermana que no sabía mucho de la Biblia, pero le dice, oye, ¿usted sabe que una burra habló? Le digo a otra ahí. No sé lo que vayas a enseñar, pero enséñalo de todo corazón y enséñalo con humildad. Porque de ahí es donde parte la manifestación del poder de Dios. Entonces el punto acá es, tenemos que entender que el Espíritu Santo está hablando. Y tenemos que entender que el Espíritu Santo siempre está diciendo, o como dicen por allá, Dios está haciendo cosas nuevas. Y nosotros nos hemos quedado rezagados. Por eso le estoy diciendo, hay muchas personas dentro de la iglesia. ¿Y cuál es el sinónimo de una persona cansada dentro de la iglesia? ¿Cuál es el sinónimo? ¿Cuál cree usted que es? Y vamos a ver algo, porque lo estoy percibiendo. Como dijo el Chapulín Colorado, mis antenitas están percibiendo el peligro del enemigo. Escuche esto, que va a decir, ay, mire esta palabra. Ay, el pastor quiere. Pero la bronca no es conmigo, la bronca en este momento es con el Espíritu Santo, porque yo creo que yo hice una oración, ¿verdad? Es lo que tenemos que llevar a la gente al terreno de la conciencia, para que hagamos las cosas con conocimiento, entendido de lo que estamos haciendo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toma el control y nos ponemos de acuerdo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijiste amén, y eso quiere decir que así sea. Y ahora el Espíritu Santo empieza a hablar, y ahí es donde nos metemos en problemas. Porque nosotros decimos, no, como que eso no es para mí. Como que le cae más ya al pastor. Como que lo acabo de ver 2 veces, pero ya me cayó gordo. Pero el problema no es conmigo, porque lo que habla, no recuerdo la semana pasada, ¿qué habló aquí el pastor? La palabra de Dios es viva. Imagínense, la palabra está brincando en este momento y saltando. Si tú te haces el loco que dice, eso no es para mí, te va a pasar por un lado. Y el más perjudicado vas a ser tú porque la estás ignorando. Eso es cierto, yo lo testifico.
Abre tu Biblia y lo que menos quieres encontrar es lo que vas a encontrar. ¿Y sabes por qué? Porque es lo que Dios sabe que necesitamos. Ahí te dice, y no iréis, dice, me cae mal esa persona. No amarás a tu prójimo. Y dice, no, porque lo decimos a veces. Pero es que el prójimo no se deja amar. Oye, ¿tú crees que si Dios supiera que iba a ser fácil, te hubiera puesto como pan con una mantequilla? Es que te demanda algo. Mira, ¿qué te demanda, hermano? ¿Qué no demandas? ¿Cómo dice la Escritura? Si me amas, obedecerás mis mandamientos, dice Jesús. No, así dice la Escritura. No dice, si me amas, peléate con medio mundo, haz lo que tú quieras, lo que te venga en gana, porque eso cualquiera lo hace. Y sabemos que también, o entendemos que hacer lo malo, eso de verdad, fluimos, ¿verdad? Fluimos. Alguien se atraviesa la calle y se te olvida que eres cristiano, y lo primero, no habrá ni un hermano. Te vas al camión, no habrá ni que ya me vio, porque suele suceder, Tú estás, ¡ay! De volada. Ay, ya esa persona, ya del carro pasó, ya le saludé a su progenitora, y en el camión estaba una hermana que estaba viendo. Y digo, ay, ¿esa es la que? Pero si esa persona es madura, te voy a decir algo, no te va a juzgar. Va a entender algo que yo he entendido, que hace falta en nosotros madurez para juzgar. Ha leído el pasaje que dice Pablo, pero el que es espiritual lo juzga todo, pero él no puede ser juzgado. Ahí está, yo te puedo juzgar a ti, pero tú no me puedes juzgar a mí. No está hablando de un juicio humano, está hablando de un juicio de parte del Espíritu Santo. Y quiero darle esta palabra para que aterrice en su corazón y en el mío. ¿Cómo crees que te juzga el Espíritu Santo? ¿Como alguien de la iglesia o como él es por naturaleza? Él como es por naturaleza, como dice allá que eres, muy sensible. O sea que cuando tú te sueltas a llorar en la iglesia por algo que hiciste y en tu corazón hay arrepentimiento y no solo remordimiento por el pecado o la falta, ¿cómo crees que te trata el Espíritu Santo? Hazte para allá, no te me acerques. No, el Espíritu Santo no te trata así. Él te abraza, te fortalece, te conforta, aunque también nos confronta para que cambiemos. Y a veces no entendemos el plan de Dios. Entonces le decía, uno de los sinónimos de una persona cansada en la iglesia, ¿le digo cuál es? ¿Se los digo? ¿O qué se los digo? Ay, pero es que yo no veo al Espíritu Santo. La Escritura es clara. Y dice que el mundo, mira, el mundo no lo puede recibir. ¿Por qué? Por dos razones. No lo ve. Porque al Espíritu Santo no se le puede ver, o sea, él como en el caso de Jesús, en el Jordán cuando lo bautizó Juan, en forma, dice la Escritura, así dice la letra, en forma de paloma, y ahí hay un tropezadero. No es que él sea una paloma. Yo he visto personas, en mi casa llegan las palomas, ay, me viste una paloma, eso es paz. Si te la pasas todo el tiempo peleando. Es que la paloma vio que en la puerta de tu casa tú dejas mucho desperdicio de arroz. Y dice, ay, esa es una señal, ya está como maduro. Un pajarito, ay, regresó el comandante. Dice, ¿qué? ¿Sí? ¿Te acuerdas de esa historia? Que decía Nicolás, ay, es que es Chávez que me vino a visitar. Pero también tú sabes la historia, Chávez, ¿te sabes la historia? Ese hombre, digo, yo mal, usó su palabra, ¿no? Y dice por allá, se le pudieron las vísceras. Porque desde su interior, su odio, aunque sabemos que esta nación, me salgo rapidito, es muy caracterizada. Los chavos les mostré un video en una ocasión de la brujería ahí en el cerro, ahí en Venezuela. ¿Cómo le hacen esos cuates? Caminan en vidrio, se tiran, porque son sacrificios humanos que les pide el enemigo. Es el hacer en el cuerpo el templo de Dios. Entonces el punto acá es, hermano, mira, que un sinónimo de una persona que está cansada espiritualmente, te lo voy a decir, es que se amarga. Y vas a entender, esta es una respuesta de la persona que sirve en la puerta, que es una diaconisa o diácono, como le digan, y tú llegas y te paras en la puerta de la iglesia después de no haber venido un mes, porque tuviste la razón que haya sido. Ya te dije cómo es la acción del Espíritu Santo. Y lo primero que tú te encuentras es una persona con una cara larga y molesta porque la mandaron a la puerta cuando ella quería hacer otra cosa o él quería hacer otra cosa. Entonces, exacto, su voluntad. Entonces, nosotros tenemos que entender que no es que la ley no sirva. La ley tiene una función. Pero el Padre entiende que nosotros no podemos cumplir la ley. ¿Qué dice allá? Pero si nosotros nos aferramos a los mandamientos de Dios, Pablo lo enseña igual. Pero con uno que fallemos, ¿qué dice Pablo? Nos hacemos transgresor de todos los demás. Quizás tú digas, yo no robo, pastor.
Pero te gusta el chisme. Yo no miento, pastor, pero te gusta calumniar a las personas. Oiga, pastor, yo no calumnio, pero hago otras cosas. Entonces yo no estoy exhibiendo que si pecamos y quién peca de diferente manera. Te dije que te estamos hablando lo relativo al pecado. Y si no hay una ley, el pecado no se puede manifestar. Porque Pablo dice así, escucha. Dice Pablo en Romanos 7:7. Voy a regresar un momentito ahí. Mira que dice, pero el pecado, lo relativo al pecado, pero el pecado se aprovechó de esto, dice Pablo, y valiéndose del propio mandamiento, despertó en mí toda clase de malos deseos. Pues mientras no hay ley, el pecado es cosa muerta. O sea, el pecado está inhabilitado. O sea, si a ti no te dicen, no robarás, tú puedes seguir robando porque tú no tienes conocimiento. Y acá hay una respuesta. Oiga, pastor, ¿y dónde quedaron las personas que fallecieron o murieron antes de que Jesús viniera a hacer sacrificio a la tierra? ¿Ya leyó usted Efesios? ¿Qué dice? Y subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Comienza la narrativa de Pablo, ese Pablo donde quiera se metía, ¿verdad? Y se ha preguntado usted por qué el apóstol Pablo escribió más cartas que Pedro, que Juan, que los apóstoles. Número uno, porque no era casado. ¿Qué te va a decir, pastor? Pablo no era casado, porque él tenía un don y él lo manifiesta. Ahí dice, porque yo tengo el don de la continencia. Pablo no tenía mujer. Oye, Pablo, fuiste por las tortillas. Oye, Pablo, los muchachos. Por eso compadézcase de su pastor, que él sí tiene hijos y tiene mujer. Oye, Pablo se enfermó. Pablo no perdía el tiempo en cosas humanas, porque Pablo tenía un regalo de parte de Dios, que Pablo, número uno, no era casado. Y eso es parte de para que usted se conecte y se desestrese de que Pablo fue uno de los apóstoles que se da cuenta. Nos brincamos a Efesios y Pablo está presente, porque era una de las iglesias que él manifestaba. ¿Dónde quedó la gente, hermana, que murió antes de que Jesús llegara a la tierra hace más de 2000 años a hacer sacrificio en la cruz? ¿Será que Dios ya los tiene olvidados? ¿O los perdonó o no los perdonó? Porque ahí en Efesios dice, y subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Qué quiere decir esto? Y dice, y visitó, así dice, ¿verdad? Y mi Biblia no lo dice, la de usted lo dice o no lo dice. Y visitó, dice, a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo, ¿de quiénes está hablando allá? De cuando no estaba como un pregonero, como hoy te pueden decir, la gente, ay, pasa la gente con su bolsa de cochinita y su cocona, ese está loco, ya le está lavando el cerebro. El Espíritu Santo me dio una palabra esta semana y se la voy a decir a ustedes, a nadie se le ha hecho, ni en el grupo le he mandado. No, escúchalo bien, no te dejes lavar el cerebro por la gente que te hace creer que tu salvación es cuestión de un negocio. Te lo voy a decir otra vez. No se deje lavar el cerebro, hermana, por la gente que te dice que tu salvación es un negocio. Yo no voy a la iglesia, ¿y por qué? Porque los pastores son unos rateros. Yo no voy a la iglesia porque el pastor no trabaja. Bueno, en mi caso yo tengo un trabajo, pero cada quien según lo que Dios le dio lo hace. Tu salvación no tiene nada que ver con un negocio. Cayó por ahí una palabra, porque estaban riendo. Entonces, no se dejen engañar por la gente que les quiere vender esa falsa idea, hermano. Nosotros lo hacemos porque lo hacemos de corazón. Porque entendemos que todo lo que sembramos, hay una ley espiritual que se llama ley de siembra, ley de cosecha. En lo natural, tú siembras un maíz, ¿qué te sale? Una guanábana, ¿no? ¿Verdad? Tú siembras un limón, ¿qué te sale? Una mandarina, no, te sale limón. A menos que hagas un injerto. Esa es una ley de siembra y cosecha. Entonces el punto acá es que tenemos que entender, como dice Pablo, si no hay ley, no hay pecado. Y si no hay pecado, ¿bajo qué estamos nosotros? Lo acaban de leer. La gracia. ¿Qué dice el Salmo 91 que leímos? Intercaladamente. El que habita la vida. ¿Quién fue primero? Como dicen, ¿quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Quién sabe? Pero a mí mi Biblia me enseña que si tiene el hombre, la mujer procedió de él, para que lo sepan, no lo sabían, así la Biblia dice. Y otra vez Pablo lo dice. Lo dice el hermano, el apóstol Pablo. ¿De dónde salió la mujer? Del hombre. Del primer hombre. De la costilla. Ahí está el hermano, ya viste, te lo dije, ¿viste? Y después de ahí ya todos procedemos, dice la escritura, de una mujer. Así que estamos empatados. Entonces el punto acá es, escuchen, sigue un poquito más abajo.
Hubo un tiempo, aquí dice, mire cómo dice la escritura, hubo un tiempo en el 9, Romanos capítulo 7, verso, estoy en el 9, hubo un tiempo en que sin la ley yo tenía vida, dice, pero cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado y yo morí, dice, y así resultó que aquel mandamiento que debía darme la vida me llevó a la muerte. Le leí al hermano uno de los pasajes que yo he entendido de Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En nuestro Cristo. Señor Jesucristo. Es decir, tú no puedes hacer nada, ni yo. Pero acá leíamos 2 Corintios 3:6. ¿Qué dice? La letra mata. Y relativamente hay personas que se han tomado ese pasaje para decir, ya viste vieja, yo por eso no leo la Biblia, porque la letra mata. Y el periódico, no leas el periódico, no leas telenovelas, no leas tus cómics. ¿Sabes qué te está diciendo? Recuerda que la Biblia es un libro espiritual y no se lee solamente con la mente humana, sino con la mente del espíritu. Porque si no te vas a enredar, decir una persona, es que está empezando una persona que tiene 51 años de edad con 1001 problemas de alcoholismo, y lo escucho y yo lo empiezo a inducir, porque mi trabajo no es pelearme con él, porque si no te enseñaría a decir, no, la Biblia dice, y tú estás mal y te vas a ir al infierno. Estoy escuchando lo que me está diciendo. No, yo he ido acá, he ido a los anexos, he ido con los hermanos. Pero ¿sabes una cosa de los hermanos? Aquí una pauta que debemos cambiar, que cuando tú le empiezas a decir cosas, se molesta. Mejor me voy de esa iglesia, dice. Pero él se está cerrando a no cambiar su vida. ¿Por qué? Porque le dije yo a él, la Biblia no se lee solamente con tu mente humana, porque la vas a malentender y la vas a malinterpretar. Pablo está diciendo, porque estamos hablando de la ley y del pecado. La letra mata, pero el espíritu es el que da vida o vivifica. ¿Qué te está diciendo? Que a veces nosotros pecamos, que hay un pecado de hacernos tontos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús dijo así: si tu mano, tu ojo, tu pie te da ocasión de caer, córtatelo. No nos dice córtatelo. ¿Y por qué no? Yo me haría mucho ya. No sé. Usted, ¿verdad? Así dice, ¿no? Te da ocasión de caer. ¿Por qué es mejor que entre mocho, tuerto, disco? No sé. De una manera incompleta, hablando del cuerpo físico, que te vayas al infierno completito, nos vayamos a perder completamente así, como Dios nos creó, su imagen. Entonces, te estoy diciendo que nosotros tenemos que comprender esa parte. Y hay algo más que se le puede anexar a esto, que debemos de entender o pedirle ayuda al Espíritu Santo para no enredarnos. Hay gente que todavía sigue divagando. Usted, yo no sé qué piensa. ¿La salvación se pierde o no se pierde? La gente dice, sí se pierde. No se pierde. Bueno, ¿se pierde o no? La salvación, escuche cómo lo dije, ¿la salvación se pierde o no? Es como los dones. La Escritura dice que los dones son irrevocables. Por eso pues, oye, si esa persona anda mal, mira cómo Dios lo hace, porque los dones son irrevocables y porque Dios lo hace por misericordia a la segunda o tercera persona. Mira, la salvación no se pierde, lo que nos perdemos somos nosotros. Quiero que entiendas esto. Porque llega un momento en que tanto nosotros estamos haciendo algo que no le agrada a Dios, y dice la Escritura en la antigüedad, y a Dios no le parecía lo que hacía el hijo de Judá, el hijo de Jacob, el nieto de Jacob. ¿Sí te sabes esa historia, no? Y como no le parecía lo que hacía el nieto de Jacob a Dios, dice, lo mató. Así dice la Escritura. Entonces llega un momento que nosotros confundimos esa parte. Pero en lo relativo al pecado, busquemos uno para ir cerrando, un verso más. Hechos 13:2. Hechos capítulo 13, verso 2. Para que vean que el Espíritu Santo se habla. Sí dice. Él nos habla. Él sigue hablando porque esa es su función. Y Él está vigente todavía. Hechos capítulo 13, verso 2. ¿Qué dice? Y analice lo que va a leer ahí y despierte su oído espiritual
para que vea lo que está leyendo la persona y escuche. Y como dice la Escritura, oiga bien lo que dice la Escritura. El que tiene oídos, oiga. ¿Qué dice? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Como dice, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo, que es Pablo. ¿Para qué? Para la obra que los he llamado. Pero aquí hay algo muy importante. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban en una reunión profética. Dice que ahí había apóstoles, había profetas, había uno que había crecido con Herodes. Hechos 13, 2. Mire qué dice. Un día, mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo. ¿Quién lo dijo? El Espíritu Santo. Sepárenme o apártenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado. Y aquí hay algo más que te quiero enseñar rápido. Cuando la persona dice, yo tengo un ministerio, ¿sabes qué es ministerio? Ministerio de trabajo. Ministerio no es lucirse. Ministerio, la palabra ministerio se traduce como un trabajo. Yo tengo, ¿cuál es el ministerio? Ministerio del Rey Jesús. Somos un equipo que trabaja para predicar la palabra con oración, dando algo, caminando, o compartiéndole tú un mensaje a una persona por vía WhatsApp o una llamada. Tú ya estás sirviendo en un ministerio. Pero el punto acá es, ¿quién fue el que dice ahí la Escritura que dijo? El Espíritu Santo dijo. ¿Sabes una cosa? El Espíritu Santo sigue diciendo. El problema de nosotros es que nos hemos incrustado en una ley. Y hay mucha gente que, te vuelvo a repetir, que sigue en la ley. Un día me platicaba un hombre. Llegó a mi taller de herrería un muchacho que decía que él no comía carne de puerco, que él no tomaba, y que los sábados los tomaba para descansar. Él no hacía nada los sábados. Pero tú sabes, y esto es importante hablando de la ley, que hay trabajos en los cuales tú no puedes poner tus reglas. Sí, pero es que yo voy a la iglesia, no sigue participando. Vete a otro trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en otro tiempo, en otra nación, donde tal vez sea más difícil llevar a cabo ese mandamiento como lo vivía Israel. Pero Dios, te vuelvo a repetir, Él entiende tu necesidad y mi necesidad. Entonces dice este Señor que esta misma persona, por eso te estoy hablando de que nosotros no vamos a poder cumplir la ley con nuestras propias fuerzas. Yo más bien le diría a usted, encomiéndese a Dios y dígale que se haga tu voluntad y no la mía. Y Él te va a poner donde debas de estar. Y escucha esto. Y el muchacho dice, pues no encontraba trabajo por esa idea o esa enseñanza o su doctrina. Porque es una doctrina. Porque es un mandamiento. De que los sábados no trabajaba, el sabbat. Pero como no encontraba nada, pues si tienes una necesidad, tienes que trabajar. Si tienes mujer e hijo, no te puedes quedar así. Pero este Señor dijo, te vas a secar. Y a donde vayas, escucha esto, si no es por la gracia, no vas a permanecer en subsistir. ¿Sabes qué pasó? Dice, ¿sabes una cosa? Pasó el tiempo. Y como no encontraba nada, pues se metió a la Guardia Nacional. Y cuando lo volvió a encontrar, el que no tomaba cerveza y no comía cochino, ya estaba hasta trabajando el sábado. ¿Sí me estás entendiendo? No te estoy diciendo que no vale. Te estoy diciendo, porque la misma Escritura dice, que Jesús no vino a abrogar o a quitar la ley. Ahí hay una palabra interesante, pero no es esa, hermano. Dice, vino a darle el verdadero valor. ¿Me entiendes? O sea, el verdadero significado. Porque si no, tú te vas a quedar. No trabajas los sábados. ¿Hicieras albañil? Pudiera ser que si tu patrón es creyente, a lo mejor te diga que sí, ¿verdad? Que no trabajes los sábados. Obviamente no te lo va a pagar. Pero aquí en nuestra nación, en nuestro estado, sabemos que es un poco complicado. Por eso yo creo que te preguntan igual cuál es tú. En las cartas, en las solicitudes de empleo, ¿qué te preguntan? ¿Qué religión usted tiene? ¿Qué religión usted profesa? Te lo dice ahí en la hojita esa, ¿verdad? Te lo pide.
Entonces, ¿por qué? No se esté durmiendo. Porque es mejor que entre regañada y no durmiéndose. Y sabe una cosa más. A veces cuando hay dureza en nuestro corazón, es más fácil vivir la ley que vivir la gracia de Dios. Porque ya se lo dije, Jesús no dijo, esto no funciona, esto no va a funcionar. Jesús dijo, se lo voy a resumir. Si tú amas a tu prójimo, no vas a robarlo. Si tú amas a tu prójimo, no vas a codiciar a su mujer. O mujer, no vas a codiciar a su marido. Ese Jesús, ¿verdad? Que era bien así como que bien entendido de lo que nosotros pensamos y cómo nosotros vivimos. Yo un día ya se lo dije y se lo voy a volver a testificar. En un tiempo de adoración me vino esa palabra de parte del Espíritu Santo. No lo dice la Biblia. Y aquí es algo que no quiero redundar más porque no quiero, en lugar de bendecirlo y ayudarlo, confundirlo. Entonces, no, pastor, es que si no está en la Biblia no es de Dios. Y no acabamos de leer que el Espíritu Santo dice. Bueno, ¿dice o no dice? Porque si de ahí dice que dice, entonces sí debe de estar diciendo algo. Dice, que aquí está escrito, mira. A ver, sácatelo. Jesús dijo, ¿verdad? ¿Qué fue escrito? No codiciarás o no adulterarás. ¿Pero qué dijo Jesús? Pero yo le digo, primera persona, todo aquel que mira a una mujer para en su mente codiciarla, desnudarla, te decía el campechano, porque no te lo puedo decir en inglés porque no eres gringo, ya cometió adulterio en su corazón. O sea, espiritualmente hablando, Jesús dice, no, ya estamos listos. Por eso si tú dices, no, es que yo la ley, y la ley, está bien. Pero la ley te va a hacer odiar a las personas. Si tú amas a tu prójimo, mira cómo Jesús dijo, yo vine a dar el verdadero valor. Es más, dice Jesús, yo no vine a quitarla, ni vine a abrogarla. La Escritura usa la palabra abrogar, quitar. Yo vine a dar el verdadero valor y significado que debe de tener y que la gente no ha entendido. Si tú amas a tu prójimo, no lo vas a maldecir. Si tú amas a tu prójimo cuando falle, no lo vas a odiar. Si tú amas a tu prójimo, ¿qué más no vas a hacer? ¿Qué dice allá? No lo vas a matar. No lo vas a aborrecer. Mira, ya te lo dije la semana pasada. Tú vas a conocer a una persona espiritual por su forma de proceder. ¿Cómo tú vas a saber, como te dije, la dificultad que hay en tu corazón cuando pases la prueba? ¿Y sabe por qué? Porque eso es algo que hemos entendido por el paso de los días. ¿Sabe qué? Tú quieres ver a una persona que ama a Dios. Mira cuando todo le va bien. Escucha esto que te estoy diciendo. Ahora, ¿quieres conocer a una persona que verdaderamente ama a Dios? Espérate que las cosas le vayan mal y mira qué es lo que va a seguir haciendo. Y te vas a dar cuenta si ama o no ama a Dios. Porque amar a Dios cuando todo va bien es fácil. Pero amar a Dios cuando las cosas se complican, casi muy pocas personas lo hacen. A ver, yo pregunto. Y no te estoy atando una palabra, es una pregunta, no me la respondas. Analiza la pregunta que voy a hacer. Si hoy tu esposo o tu esposa te dijera, ya no quiero nada contigo porque está feo o fea, me voy de la casa, ¿vas a seguir viniendo a la iglesia? ¿O te vas a encerrar en tu cuarto a llorar? ¡Ay, por qué! ¿Cómo por eso dicen así, a golpearnos el pecho? ¿Por qué? ¿Y eso qué sirve? Empieza a renegar. ¿Y eso qué sirve a Dios? ¿Y eso qué diezmo? ¿Te das cuenta? O sea, ¿te das cuenta cómo es la idea de la ley? Es por un mandamiento. El diezmo es un mandamiento ¿con qué? Hermano, a lo mejor le están diciendo en el teléfono, lo tiene que donar a la iglesia. Ya lo no, pastor, no, eso no. Vamos a revisarlo, tráigalo para acá. A ver, es su esposa, ¿no? No le quiero meter problemas, es broma, hermano. Si hay algún recuerdo, ya usted diga, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Entonces le estoy diciendo que la ley es muy importante que entendamos esta parte. No lo que yo le quiero dar a entender, sino lo que dice la Escritura. Que si fuera por la ley, nadie de nosotros alcanzaría a ser salvo. Nadie. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos una fuerza limitada. ¿Y por qué Dios manda a su Hijo? Y lo establece en la palabra. Dice que siendo nosotros aún pecadores, ¿quién murió por nosotros? Cristo. No dice hasta que tú te arrepentiste, Cristo murió por ti. Aún siendo pecadores, es más, hoy todavía.
Podemos estar dentro de la iglesia y ser pecadores, pero Cristo está, dice ahí la Escritura, está intercediendo, porque no solamente está sentado a la diestra, a la derecha. ¿Qué dice? Intercediendo. Y el último verso que te voy a dar es ese, de esta mañana. Anótalo, dirían por allá. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 1. Te lo vuelvo a decir. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 1. Y búsquelo. Y alguien que lo lea, pero yo te lo voy a decir antes. Escucha, dice: hijitos, les escribo, dice el apóstol Juan, esta carta para que no, ¿qué? Para que no pequen. Entienda lo que está diciendo el apóstol Juan. Pero, dice ahí, ¿no? Pero si pecan, o si pecaren, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué escriben los mandamientos del apóstol Juan? Lea lo que dice, hijitos, dice. ¿Cómo dice ahí, hermano? Hijitos míos, Oiga, estas cosas os digo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para nuestro Padre, a Jesucristo. ¿entendí esa parte? Yo un día se lo hice ver a un trabajador, y voy a ir cerrando. Ese típico trabajador que cuando alguien comete un error, escuche eso, o compañero de trabajo quiere que corran a la persona, pero cuando ya le toca que le apliquen a él la ley, dice: no, ya no. Analicen lo que le estoy diciendo, porque estamos hablando de lo relativo al pecado. Sí, pecó, el pastor falló, córrenlo de la iglesia. Y cuando a ti te toca, vas a decir lo mismo. O te vas a quedar callado diciendo: ay, a mí no, a él sí, pero a mí no. O te vas a empezar a hacer como aquellos de una hasta que desaparece. El apóstol Juan dice claramente: hijitos míos, les escribo este mandamiento para que no pequen. Pero si pecan, tenemos un ¿qué? ¿Se da cuenta? ¿Qué hace un abogado? Usted ya lo sabe, te defiende. Y dice ahí a Jesucristo, Él, hay una palabra ahí que me impacta el corazón, y no sé usted, ¿verdad? A Jesucristo el duro. ¿Qué dice? A Jesucristo el que vive bajo la ley. A Jesucristo el que te va a juzgar. Sí, dice la Escritura en una parte, pero ahí el apóstol Juan dice que tenemos un abogado que se llama Jesucristo, y además de eso, Él es justo. Y esta semana, ¿verdad? Fuimos a una audiencia con una persona que va a una iglesia y nosotros venimos acá y yo estoy escuchando lo que está diciendo y la persona dice sus palabras: es que lo justo. Y yo me quedo así. ¿Y será que la persona sabe lo que quiere decir justicia, o solamente lo dice o lo repite porque lo escuchó? Pero yo he entendido en lo poco mucho que he buscado que justicia es darle a cada quien lo que se merece. Incluso Dios es más justo que el hombre, porque nos merecíamos. ¿Qué nos merecíamos? ¿Cuál es la descripción de nuestro estatus delante de Dios? Que estábamos, mira el tiempo que lo dice, no dice estamos. Analiza esa parte. Estábamos muertos y menciona dos calificativos: en delitos y pecados. Pero Jesús dijo: consumado es. Y aclaro, no, esto es una licencia para pecar deliberadamente. Te estoy diciendo que la ley no te puede ayudar donde la gracia actúa. Te estoy diciendo que el juicio del hombre es diferente al juicio de Dios. Y te estoy diciendo que en esa ocasión, mientras yo adoraba, recuerden esa colonia, me vino esa palabra, hermano, escuchen, esta palabra me vino. Estoy adorando, Padre, te damos gracias, y estamos intercediendo y adorando. Y venía esa palabra en mi corazón, el Vía Crucis de Jesús desde Getsemaní antes de caminar con la cruz. Satanás le mostró, mira, escucha esto. Satanás le mostró a Jesús todo lo que iba a pasar, porque dice la Escritura que también en la tentación lo llevó al pináculo, a lo alto del templo, y le mostró el reino, la gloria, o sea, el poder, y le dijo, ¿cómo es la palabra? Todo esto te daré si postrado tú me adoras, si te me arrodillas, si te inclinas. Y él le mostró que iba a haber mucha gente en las iglesias pensando: ¿a qué vine? Es más, él le mostró a Jesús lo que hoy estamos nosotros viviendo acá. Analiza esa película, y no es solamente una ilustración. Le mostró que la gente se iba a matar por medio de las guerras. ¿Sí saben quién te estoy hablando? O sea, Satanás le mostró a Jesús, mira. Porque el hecho de que, escucha, tú te pones a veces así como que preocupado y te entra así como una desesperación. Jesús lo pasó porque era Dios en forma de hombre. Dice la Escritura que sudaba y su sudor era hasta como sangre.
¿Qué tal era la opresión que el enemigo le había cargado a Jesús, hermano? Que a veces nosotros decimos, Señor, no puedo. Estamos hablando de la ley, la gracia, mire, lo relativo. Señor, no puedo, pero es que tú me la pones en la mano. Señor, no puedo, pero es que no falta que me invite un misil. Señor, pero yo no quiero hasta estar, mira, si se toca, lo está sudando, mira, a su mecha, y hubo ley seca. No, mira, con todo. Si la Biblia dice, esa gente que conoce la Biblia y se apartó, si la Biblia dice que Jesús hizo el vino, oye, amén, oye, no lo había yo visto así, oye, tú, y empieza la persona, ¿cómo que deberías de ser pastor? Le dice así. No, te lo está diciendo porque la mente que, como dice la Escritura, la mente que no es de Cristo, pero tiene conocimiento, y Pablo dice, los enemigos de la cruz o los anticristos tuercen las cosas. Y lo dice, si no mal recuerdo, segunda de Pedro 3:16, que hay gente que la entiende mal, la Escritura, y la explica mal, y la enseña mal. Ahí está, ya vio, segunda de Pedro 3:16. Entonces, aún con todo eso, te van a llorar. Es como que me digan a mí ahorita, yo estoy enseñándote algo acá antes de ir cerrando, y viene el diablo y me pone en mi mente, mira, y la hermana está así como que ya que se cae el pastor, ya que se larga a su casa. Llama pastor, tome para su taxi, váyase. Pero sabe una cosa, aún con lo que el enemigo te pueda mostrar, tú tienes que seguir adelante. Te va a mostrar que estás solo. Te va a mostrar que tú vienes de una familia que no merecía salvación o ser favorecido por Dios. Te va a mostrar que estás negro, que estás flaco, que tienes trenzas, que no las tienes, que estás como yo. Pero ya se lo dije, eso ya es un complejo. Pero le digo algo, mire, escuche esta palabra. Si usted se acompleja por todo, y ya se lo he dicho, marido, nosotros, ay, la mujer se ofende, pero tú se lo dices de cariño, no con la malicia de denigrar su persona. ¿Me entiendes? Aquí lo que puede ser, no me digas así, lo que pasa es que yo, perdón, que yo no sabía que te hacían bullying en la escuela cuando eras niño o niño, porque hay marcas en el alma. Pero le digo, de verdad, y me quedé impactado, esa cosa es verdad, porque Satanás le puso a Jesús una película de todo lo que iba a acontecer en el tiempo, estaba en este tiempo y en el tiempo final. Mira, vas a morir por eso y te van a rechazar. Vas a morir por ellos, vas a morir por los hombres, por la humanidad. Y la gente no se va a interesar por ti. Es más, cuando Pablo habla del misterio de la reconciliación, hay algo muy interesante en esto. Y yo se lo digo un día, va a decir, ¿de dónde saca tantas cosas usted? Porque el que busca encuentra. Si, mire, escuche, si el diablo se hubiera enterado del misterio del plan de salvación, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se pusieron de acuerdo como en Génesis, hagamos, plural, hagamos al hombre, no haré al hombre, hagamos al hombre por imagen, por forma, por semejanza. Le aseguro que Satanás hubiera dejado que Jesús se muriera de viejito en la tierra. Pero tanto era su odio, dése cuenta, por eso se da cuenta usted de que el odio lleva a las personas a la venganza y a las desgracias. Es que me las tiene que pagar. Es que yo, hoy no pasa y de mí se va a acordar. Yo me encargo, dice. Esa maquinación del enemigo. Él no sabía lo que acontecería. Por eso cuando él dijo, lo vencí. ¿Cómo dijo de Jesús? ¿Vio la representación que hacen en la Santa Cena? En la Santa Cena, en el Vía Cruz y en la Semana Santa. Que ahí donde yo le digo que ahí donde toda la gente que dice, o que son cristianos, lloran. Sí, estaba ahí, usted me fiel. ¿Cómo no te iba con mi banda y te bajaba de la cruz? No, sí te bajaba. Pero como dice Jesús Adrián Romero, si yo hubiera estado ahí, lo mismo hubiera hecho. También te hubiera escupido porque aquellos estaban incitando. Es un impostor, es el hijo del carpintero, es un hombre de 33 años. ¿Qué me va a enseñar? Es un chamaco que yo lo vi en pañales en la carpintería de José. ¿Qué tiene que decirme a mí si yo soy un hombre corrido? Se acabó la humildad, porque así no se recibe nada. Entonces, hermanos, en lo relativo de la ley, tenemos que entender que si seguimos viviendo bajo el régimen de ley solamente,
y no buscamos más allá de lo que el Espíritu Santo está diciendo, tristemente no vamos a avanzar como iglesia. ¿Sabe por qué? Y se lo voy a mostrar rápido acá. Cuando usted va a otras iglesias y conoce a otras personas, usted se da cuenta que hay cosas que esas personas hacen y usted las ve como normales o como no, miren, o como no normales. Mas sin embargo, la Escritura dice que tenemos que buscar a Dios de muchas formas. Quizá usted aplaude, quizá usted danza, o quizá usted me va a mirar así. Porque yo ahorita los predicadores los invitan, toda la iglesia que es carismática, vamos adelante porque tú quieres, no para que te vean. Y eso está bien. Y tú ves al predicador con su saco, al profeta, está parado adelante de la gente. Y tú podrías estar diciendo, mira este pecador, ni siquiera danza. Es que no danza, tú sí danzas. Y si tú danzas y él no danza, o sea, no hay ningún problema porque hay muchas formas. ¿De qué? Hay muchas formas de alabar tu nombre. Hasta la cancioncita lo dice. Y de exaltarte. Como lo hagas, pero hazlo. Quizás te vas a arrodillar, pero hazlo para Dios, no lo hagas para que te vean. Te vas a arrodillar y te estás grabando. Aquí arrodillado en la iglesia. Sí, porque lo he visto, un día así pasó. Vamos a guardar un antecedente, no vamos a presumir a la gente. Por ejemplo, termino con esto. Vea, digo el pastor, pasen aquí todos los que vienen en ayuno. Quizá tu estructura, o se le llama, también se le llama la estructura mental, no recuerdo ahorita la palabra. Tú dices, no, ¿y yo por qué lo tengo que decir? Si la Biblia dice que lo que hace tu mano derecha no lo sepa tu izquierda. Dice esta parte, estamos hablando de intenciones. La intención es no demostrar quién sí hay o no. La intención es de orar y hacerlo con toda la humildad de tu corazón. ¿Me entiendes esa parte? Porque a veces nosotros estamos tan metidos en la ley y tenemos que entender que una limpieza no nos haría mal. ¿Me entiendes? Así que de aquí en adelante, si nosotros entendemos esta parte, busque los versos que le di allá. El Espíritu Santo habla. Antes de que se dieran los 10 mandamientos, ¿por qué se regía la humanidad? Pregúntese eso. Antes de usted conocer la palabra de Dios, cómo vivíamos, cómo era nuestra forma de pensar, también éramos, dice por allá, vivíamos como nos daba en gana, vivíamos siendo nuestros propios dioses, o creyendo en el Dios que fuera, porque al final a alguien teníamos que adorar, ¿no? O a algo teníamos que adorar. ¿Cómo nos regíamos? Y lo otro, entendamos, la Escritura dice que con el juicio que nosotros juzgamos seremos juzgados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que practicar más la misericordia y ser como Dios, como Él quiere que seamos. Señor, yo quiero ser como tú, yo quiero ser como tú, pero te vas a dar cuenta de realmente lo que se manifiesta cuando falla la persona que está a tu lado. Cuando fallas tú, rápido pedimos, Señor, perdóname, ten misericordia. Y empezamos a citar los textos que conocemos. Pero cuando falla otra persona fuera de ti, ¿qué es lo primero que dice? Sí, que lo maten, sí, que lo apedreen, sí, que lo corran. Y se lo digo un día, usted no va a entender el corazón de un pastor, porque nosotros buscamos a la manera parecernos más como Jesús. La persona te está dando un relajo, aunque la Escritura dice que expulsemos a la persona, ¿verdad? Cuando da problemas. ¿Así dice la Biblia, sí o no? La Biblia sí lo dice. Llámale la atención. No quiere hacer caso. Júntate un grupo de hermanos para que sean testigos. No quiere hacer caso, dice Pablo. Entonces la tercera es la vencida. Expúlsenlo de la iglesia. Así lo dice. Así lo dice la Escritura. Ah, pero es que el pastor, como esa hermana, ¿cómo le aguanta tanto a ese hermano? Le da problemas, está cada rato, hermano, ¿se acuerdan? Hasta lo va a sacar de la iglesia en pleno servicio, ¿sabes? Pero ahí voy yo, porque digo, Señor. Pero llegará un momento en que las cosas pueden cambiar, ¿me entiendes?
Porque ya nosotros ya no estamos tanto como para pedir, sino más para dar. Para dar, hermano. Ore por alguien y va a ver valor de su vida. Pida oración y es bueno, pero usted ore por sí misma o ore por alguien y su vida empieza a tener un sentido de servicio. Porque sabe que alguien necesita una oración. Usted ve cómo seguido en los grupos, hermana, en las prédicas, de los eventos que hay en las redes sociales de iglesias grandes, de denominaciones. Ve qué es lo primero que encuentra ahí. ¿Qué es lo primero que encuentra? Pido oración por mí. Pido oración porque la gente está pidiendo por su necesidad. Porque ellos miran, ponen su expectativa en el hombre de Dios, que es una trayectoria, un renombre. Y es bueno que la persona ore, pero a veces la persona no va a orar por ti porque no le da tiempo. Imagínate, va a orar por 8,000 personas. ¿Cómo va a terminar? Entonces eso es lo que yo te traje esta mañana de parte de Dios. No sé si llenó tu expectativa, pero el objetivo no es llenar tu expectativa. El objetivo es enseñarte, como dice la Escritura, enseñando a que guardemos lo que Dios nos manda. Enseñando que todos fallamos y que si nos equivocamos, todos tenemos acceso a la gracia mientras estemos vivos. Así que yo te pido que cierres tus ojitos un momento ahí donde estás.